Para comprender la realidad política venezolana, se deben examinar algunos aspectos desde un punto de vista pragmático y de una manera muy detallada y minuciosa, sin sesgos fanático-partidistas que puedan descubrir qué es lo que hay detrás de estos anuncios propagandísticos disfrazados de noticias que realizan ambos bandos, tanto la falsa oposición liderada por María Corina Machado o el régimen de Nicolás Maduro. Ambos bandos, a través de sus aliados comunicacionales, entiéndase influencers, periodistas alineados con su ideología política o supuestos medios de comunicación independientes, con cada hecho noticioso que va ocurriendo, ellos van desarrollando una narrativa que busca defender, excusar, promover o apoyar directamente la figura de alguno de estos dos bandos, bien sea María Corina Machado o el régimen de Nicolás Maduro. Por eso hoy, jueves 13 de marzo de 2025, haremos un análisis actualizado de la situación política, económica y social de Venezuela, sus relaciones internacionales con Estados Unidos y el mundo, pero desde un punto de vista pragmático y desde el realismo político. Comencemos con las sanciones estadounidenses a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Muchos creen que esto es una muestra de apoyo y solidaridad internacional para el pueblo venezolano. Pero como se los he explicado en videos anteriores, aquí les voy a dejar un enlace para que vayan a verlo luego. Detrás de estas sanciones solo hay intereses políticos y económicos. No existe ninguna intención de derrocar a Nicolás Maduro o rescatar la libertad de los venezolanos. Los legisladores republicanos por el estado de la Florida, Mario Díaz Balar, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y el senador también republicano y por el estado de la Florida, Rick Scott, han presionado a la administración Trump para ponerle sanciones a Nicolás Maduro a cambio de su apoyo en votos a la ley de conciliación presupuestaria que necesita aprobar Donald Trump en la Cámara de Representantes. Esta ley le permitirá a Donald Trump hacer un recorte presupuestario de al menos 2.6 billones de dólares en programas de ayuda social para los estadounidenses. Y además también le permitirá hacer una inversión de más de 300.000 millones de dólares en el ejército, en agencias migratorias y fronterizas. Algo prioritario para la administración Trump y su agenda America First o Norteamérica Primero. Es importante resaltar que los legisladores y el senador antes mencionado hacen estas presiones dentro de la Cámara de Representantes bajo el discurso de su supuesta preocupación por los derechos humanos de los venezolanos, de los cubanos y de los nicaragüenses. Y porque las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua son un peligro para la región, lo cual es verdad, sí son un peligro para la región, pero la realidad es que ellos no están preocupados ni por el futuro, ni por el rescate de la libertad, ni por el rescate de la democracia de ningún venezolano, de ningún cubano y de ningún nicaragüense. Ni siquiera se preocupan por el futuro de los estadounidenses o de los latinos que viven en Estados Unidos. Para que tengamos una idea, esta ley de conciliación presupuestaria afectará solo en el tema de la salud a 72 millones de estadounidenses, que representan aproximadamente el 20% de la población norteamericana, en donde hay millones de estadounidenses de origen caribeño y suramericano, pero claro, nosotros tenemos que creer que los legisladores y el senador republicano por el estado de la Florida están más preocupados por el futuro de los cubanos, de los venezolanos y de los nicaragüenses que de los mismos estadounidenses de origen latino. La verdadera preocupación de estos legisladores son los intereses de sus financistas. ¿Y quiénes son sus financistas? Exactamente. En primer lugar, la petrolera ExxonMobil y por supuesto también financistas e inversionistas de corporaciones como BlackRock, Vanguard, State Street
y pequeños magnates o empresarios de la Florida, en su mayoría de origen cubano, venezolano, mexicano, nicaragüense, etc. Y bueno, el trabajo que realizan estos financistas para cabildear e influir en las decisiones de la Cámara de Representantes, pues podría en alguna medida, claro que sí, afectar o debilitar al régimen de Nicolás Maduro, pero no al punto de llegar a derrocarlo. Y ellos lo saben mejor que nadie, porque en el primer gobierno de Donald Trump sucedió algo muy similar, pero con muchísima más presión, mucho más dinero de apoyo al gobierno interino, encabezado en aquel momento por Juan Guaidó. La presión sumada de más de 60 países, y aún así no se logró nada. No sé si lo recuerdan, fue hace muy poco. Así que el objetivo del cabildeo y el lobby realizado por estos empresarios tampoco es lograr la libertad de Venezuela y velar por los derechos humanos de nadie. Y si es así, entonces ¿qué sentido tiene hacer estas presiones para lograr estas sanciones a Chevron, a Nicolás Maduro? Pues en el caso de ExxonMobil tiene dos objetivos claros y evidentes. El primero, lograr que la dictadura de Venezuela pague por la expropiación que les hizo Hugo Chávez en el 2007 y que equivale, según la misma ExxonMobil, a 10.000 millones de dólares. Por supuesto, esto aún está siendo discutido por el Tribunal del Banco Mundial. Y segundo lugar, otro objetivo que tiene la ExxonMobil es debilitar a Chevron, quien es su principal competidor en la región y que durante años se han disputado la extracción de petróleo en la zona de reclamación conocida como el Esequibo. Tenemos que recordar que la ExxonMobil firmó en el año 2015 con el gobierno de Guyana un contrato para extraer petróleo desde el Esequibo, lo cual es ilegal porque este territorio es venezolano y actualmente sigue en disputa. Pero obviamente ExxonMobil desde ese entonces ha cabildeado para defender sus intereses comerciales en la región y favorecer a Guyana en el reclamo de este territorio. Y el objetivo del lobby o cabildeo por parte de cualquier otro empresario grande o pequeño de origen cubano, venezolano, mexicano, nicaragüense, que está ubicado en Miami, tampoco está cargado de buenas intenciones para liberar a los pueblos o rescatar los derechos humanos de ningún cubano, de ningún venezolano, de ningún latino. El lobby, estos personajes lo hacen porque en estos países existen oportunidades de negocio que estos empresarios pueden aprovechar. Y eso está mal, no está mal, por supuesto que no está mal. Lo que está mal es creer que los políticos, empresarios, cabilderos y lobistas hacen presión a Maduro simplemente por el hecho de rescatar la democracia y la libertad de los ciudadanos. Porque si Maduro mañana les ofrece oportunidades de negocio a cualquiera de estos empresarios, por supuesto asegurándoles que no les van a expropiar sus empresas y sus inversiones, ellos aceptarían de inmediato. Y en ese preciso momento, los legisladores mágicamente dejarían de presionar a Donald Trump desde la Cámara de Representantes y el cuento de que se preocupan por la libertad de los venezolanos se les caería por completo. Algo que debemos tener en cuenta es que estos mismos empresarios han financiado a la falsa oposición venezolana. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Y hay que recordar que en Venezuela no existe ningún tipo de ley, ni tampoco alguna organización que audite el origen del financiamiento de los partidos políticos, de las elecciones, de los dirigentes políticos, bien sean del chavismo o de la falsa oposición. Así que tampoco crean el cuentico aquel de que no, ellos son ricos de cuna. Entonces, supuestamente, María Corina Machado, Enrique Capriles, Leopoldo y los otros han sacado dinero de su propio bolsillo para financiar sus partidos o la participación en farsas electorales desde hace más de 2 décadas. Ningún político de la falsa oposición ha trabajado nunca para construir una empresa, nunca han pagado nómina, no saben cómo emprender un negocio desde cero. Solo han estudiado en universidades con inclinaciones socialistas porque Harvard, Oxford, allí también estudian socialistas y personajes de izquierdas. Y ellos, a cuenta de que han estudiado ahí, creen que saben muchísimo de política más que todos los demás.
Y la verdad es que no es así, porque se han dedicado a hacer politiquería toda su vida. Es decir, no son empresarios, nunca han trabajado, ni nada por el estilo. Y en el chavismo es mucho peor. Pero son temas que podemos tocar y profundizar en otro programa. Así que bueno, volviendo a los planes de recortes que pretende hacer Donald Trump, desde su punto de vista buscan cambiar el estatus económico de los estadounidenses y que ellos mismos adquieran los servicios de salud o de cualquier tipo con su propio dinero, sustentándose con mejores salarios, reducción de impuestos, mayor competitividad empresarial y un mayor crecimiento económico. Y a mí me parece bien, de verdad. Aunque en los primeros años los estadounidenses tengan que atravesar fuertes recortes y una economía inestable que se mantenga en un constante reajuste. Pero al final, si quieren salir del estancamiento económico y volver a ser una competencia comercial y militar que le haga frente a Rusia y a China, eso es lo que tienen que hacer. Pero como ya les dije, a este plan no apuntan ni los legisladores ni el senador por la Florida antes mencionados. Ellos simplemente responden a la deuda política que mantienen con sus financistas. Y como todo político, trabajan en base a su beneficio personal, bajo el discurso de querer luchar por alcanzar beneficios colectivos. Y con eso tratar de escalar en su carrera política y posicionarse para unas futuras elecciones. Así que dependiendo de los intereses que tengan en determinado momento, sus prioridades pueden cambiar fácilmente. En este momento, supuestamente, la preocupación de ellos es el futuro y la libertad de los cubanos, venezolanos, nicaragüenses, y la lucha en contra de sus regímenes dictatoriales. Pero en unos años, probablemente, sus intereses y prioridades sean otras. Ojo, y yo no critico el cabildeo o el lobby que se puede hacer en contra de Nicolás Maduro o en contra de cualquier narcodictadura genocida. Solo digo que no podemos ver a los empresarios, políticos o cabilderos como personas que ejercen su trabajo para defendernos de nada en lo absoluto. Ellos simplemente mercadean con la política porque ese es su negocio. Para ellos es una forma fácil de escalar políticamente o de incrementar la rentabilidad de sus empresas. Así de sencillo. Y es probable que este cabildeo realizado desde el estado de la Florida para presionar al régimen de Nicolás Maduro sí lo pueda debilitar un poco económicamente. Porque con ese dinero limpio, que eran alrededor de 400 millones de dólares mensuales, Maduro podía importar alimentos con sobreprecio para mantener su red de corrupción, chantaje y control social con las bolsas de comidas CLAP. Presidente, cuente con mi apoyo, con el apoyo de muchos de los compañeros que aquí trabajan y vamos a seguir luchando hombro a hombro con usted para que el pueblo venezolano pueda hacer frente ante todos los bloqueos que nos están haciendo el imperio norteamericano. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes. Claro que sí, puede llegar a debilitarlo, pero no al punto de derrocarlo. Los venezolanos ya hemos pasado por este tipo de sanciones recientemente y todos sabemos que el financiamiento multimillonario a la falsa oposición encabezada en aquel momento por Juan Guaidó y el apoyo de más de 60 países a la figura del interinato, que además estos 60 países tenían prohibido comercializar con Venezuela, esto lo único que generó fue el incremento de la pobreza extrema en Venezuela, el incremento de la desnutrición, el incremento del hambre, del desabastecimiento, de la falta de medicinas, el incremento de la migración, el incremento del narcotráfico y, por supuesto, el enriquecimiento ilícito del régimen madurista. Todos lo sabemos, así que ahora no podemos creer que es diferente, más aún cuando la falsa oposición sigue estando liderada por los mismos personajes izquierdistas, socialistas y colaboracionistas. Actos brutales, represión, ofensa, amenaza. Créanme, esta es la demostración de que este régimen está más débil que nunca. Nos levantamos haciéndolo todo y más. Por ahí me decían, ¿cuándo vienen los Marines? Por ahí me decían, bueno, aquí está Franklin Marín, Carlos Marín. Aquí ya hay varios. Aquí ya hay varios, aquí están.
Aquí hay otro Marín. Franklin Marín, Carlos Marín. Pero eso habla del deseo de cambio de toda nuestra gente. Hoy el régimen está solo, aislado. Que nunca antes, nunca, el régimen se ha encontrado en una posición tan débil como la que está hoy. Y por razones además objetivas comprobables. Uno, perdió toda posibilidad de control social. Están solos. El país los detesta. En segundo lugar, perdieron toda legitimidad. No solamente fue una pela la que le dimos en unas condiciones que ustedes jamás hubieran aceptado ir a esas elecciones así. Y les ganamos 70-30. Because the regime is weaker than ever done. Yeah, it seems like it. Because the regime is weaker than ever done. Yeah, it seems like it. Ahora analicemos un poco a Nicolás Maduro y el mercado negro del petróleo en China. En primer lugar, hay una gran probabilidad que en 30 días Chevron no haya liquidado sus operaciones al 100% y proponga una o varias prórrogas para poder culminar sus operaciones. Es obvio que van a agotar todas las instancias legales para retrasar el proceso lo máximo posible, mientras Donald Trump logra el apoyo a su ley de conciliación presupuestaria. Pero si luego de las sucesivas prórrogas que pueda solicitar Chevron aún se mantiene su licencia revocada sin ningún tipo de chance para negociar, ¿cómo podría resistir Maduro a estas sanciones? Porque ya todos sabemos que para poder comerciar internacionalmente necesita dinero legal, como eran estos 400 millones de dólares mensuales que percibía a través de la venta del petróleo con Chevron. Así que para eso Nicolás Maduro se va a ver obligado a vender el petróleo en el mercado negro de China. Y ya China ha presentado interés en hacerlo, porque además el gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez le debe mucho dinero a China. Y ya sabemos que a Nicolás Maduro no le importa vender el precio del petróleo a mercado negro, siempre y cuando pueda mantener su sistema de control social y alimentación CLAP. ¿Cómo hago yo para alimentar a mis hijos con una harina así, miren, llena de gorgojos? ¡Qué desgracia! Patria, socialismo, miren, esto es patria. La harina de la caja, de la bolsa de CLAP. No podemos olvidar que gracias a las expropiaciones de Hugo Chávez, desde el año 2007, en Venezuela se comenzó a disminuir la producción agrícola y esto se acentuó en el año 2010 con la expropiación de la empresa Agroisleña. Bueno, Agroisleña está expropiada. Agroisleña está expropiada. Ven a mí que tengo flor. Se acabó el tiempo de la agroisleña esta. ¿Ve? Entonces, ya llama de una vez, yo hago un llamado a sus dueños, para que se pongan en contacto mañana mismo con el ministro Loyo, el vicepresidente Elías Agua. Bueno, pasa a ser ahora propiedad popular, propiedad patria, agroisleña. Es por eso que en la actualidad el sector agroindustrial trabaja a un 37% de su capacidad, con lo que cubre un 40% de la demanda nacional de alimentos. Ojo, esto según la Cámara Venezolana Industrial de Alimentos, Cavidea, y la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Pero, ¿esto ha sido un problema para Chávez o para Maduro? No, todo lo contrario, ha sido el caldo de cultivo perfecto para ejecutar uno de los sistemas de control social, corrupción y enriquecimiento ilícito más eficaz de la revolución bolivariana. Las bolsas de comida CLAP. Comida importada de mala calidad con sobreprecios que se importa a través de las empresas del Estado para luego venderlas a precios muy económicos a las clases medias y bajas con el chantaje de seguir apoyando a la revolución bolivariana. Un dato importante, Fedeagro afirma
que en el año 2023 se importaron 3.000 millones de dólares en alimentos que se podrían haber producido en Venezuela. Así que imagínense la cantidad de plata que hacen estos tipos con este negocio. Por lo que, por supuesto, pueden debilitar a Nicolás Maduro económicamente, pero no será suficiente para derrocarlo. Porque con el mercado negro de petróleo en China, Maduro podrá seguir manteniendo algunos programas sociales y aparte, ya ellos tienen el discurso perfecto por si en algún momento la crisis se les sale de las manos y es culpar a las sanciones y culpar a Donald Trump. Y así pueden pasar años con ese discurso, mientras los venezolanos emigran, mueren de hambre por falta de medicamentos, igual ellos seguirán en sus mansiones comandando su régimen narcoterrorista. Además, esa es la premisa por la que siempre debemos comenzar para analizar cualquier situación política en Venezuela. Chávez, Maduro y su régimen siempre han sido criminales y narcotraficantes. Cumplieron el sueño de Pablo Escobar, llegar al poder para poder traficar drogas en aeronaves y embarcaciones del Estado y de la Fuerza Armada Nacional. Tienen poder político, poder militar y paramilitar. Apoyan logística y financieramente a bandas delictivas como el Tren de Aragua y resguardan en el territorio nacional a organizaciones terroristas como el ELN, las FARC, Hezbollah, entre otras. Tienen apoyo internacional de China, Irán, Cuba y son el principal aliado de Rusia en toda América. ¿De verdad somos tan ingenuos para creer que con elecciones, sanciones o comunicados diplomáticos lograremos derrocarlos? Los falsos opositores y sus financistas saben que no se puede derrocar una organización criminal internacional jugando a la democracia o con sanciones económicas. Menos cuando sus principales aliados son la élite política, económica y militar que ha estado en guerra fría con los Estados Unidos para disputarse el control del mercado mundial. Entonces no creamos en todo lo que vemos en los mal llamados medios de comunicación independientes y comencemos a analizar los eventos desde un punto de vista pragmático y desde el realismo político. Ese es el punto de partida. Al entender que el realismo político solo tiene intereses y no se preocupa por los derechos de ningún pueblo, estaremos más cerca de conseguir una salida real a este desastre. Y aquí hay un maximalismo radical que dice que la única solución es avasallar al otro. Y yo creo que eso no es posible. Aquí la historia nos ha demostrado... El papel nefasto que juegan los países externos, ¿no? Bueno, no. Brasil, Colombia. Te regalo Bolsonaro, mijo. Esa es la mejor demostración de que los sistemas fracasan es cuando los bolsonaros nacen. Y Venezuela hoy, el gran riesgo que tenemos en este país es que mientras que los que hacemos política no hagamos política para darle solución, sigue todos los días abriéndose la puerta para que en este país nazca un Bolsonaro. Un Bolsonaro. Entonces, hermano... Por otra parte, me gustaría hablar un poco sobre la falsa oposición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes han adoptado una estrategia propagandística asistiendo a entrevistas y eventos internacionales sin ningún tipo de sentido ni objetivo concreto más que el de mantenerse en la palestra pública como líderes de la falsa oposición. Tal vez piensan que el lobby que se está haciendo desde la Florida será suficiente para derrocar a Nicolás Maduro. Quizás creen que con la entrevista de Donald Trump Jr. su imagen ya se empoderó nuevamente. O probablemente entienden que las sanciones no son más que una estrategia temporal que no servirá de nada para derrocar a Maduro. Y por eso prefieren jugar a la propaganda internacional tratando de conseguir aliados que los respalden diplomáticamente, financieramente, en lugar de responder, por ejemplo, cuál es el propósito de la gira de Edmundo González Urrutia. El propósito concreto, porque luego de su discurso en Costa Rica quedó totalmente claro que no está a favor de conseguir apoyos para una intervención militar de ningún tipo, ni con mercenarios, ni de ningún tipo. Daniel Parra, de State TV.
Buenas tardes, don Edmundo. Don Edmundo, ¿cómo valora la propuesta de intervención extranjera a Venezuela de Álvaro Uribe? ¿Cree que la vía militar es la única opción que le queda al régimen de Nicolás Maduro? Nuestra alianza será con los venezolanos que aspiran a vivir en paz y en democracia. Esa será la alianza que vamos a formar. De la intervención, ya nosotros tenemos de eso una larga experiencia. Venezuela está tomada por carteles de la droga, por movimientos guerrilleros, por gente de los más reacios antivalores. Así que nosotros vamos a continuar predicando lo que fue nuestro lema en la campaña de una transición en paz y en democracia. Por cierto, ¿qué habrá pasado con el dinero que recaudó la organización llamada Ya Casi Venezuela? Venezuela, you voted on July 28 for freedom. Now it's time to vote with your dollars. Democracy will prevail. We're almost there. Ya Casi Venezuela. Tengo entendido que recaudaron un poco más de $1 millón. Free people of Venezuela have passed the $1 million mark for Ya Casi Venezuela. Now it's time for the institutions to step up. Let's go. Y hasta el momento nadie explica nada, ni tampoco le regresan el dinero a los pobres ingenuos que creyeron en ellos. Hello, Venezuela. The launch of Ya Casi Venezuela has gone well. We've been happy with the response so far. People are continuing to vote with their funds, and it is our goal to use those funds to restore democracy and decency to the Venezuelan people. Y por si no saben la nueva, ¿no? El supuesto mercenario y libertador de la causa venezolana, defensor de los derechos y el futuro de todos los venezolanos, Erik Prince, se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, supuestamente para avanzar en la lucha en contra del crimen organizado en Ecuador. Yo le recomendaría a Daniel Noboa que espere por lo menos a ver si sucede algo en Venezuela antes de contratar los servicios de este señor mercenario comando super libertador de los venezolanos. No vaya a ser que resulte estafado, al igual que muchos de los pobres venezolanos que creyeron en eso. Pero si desean que profundice en este tema, déjenmelo en los comentarios y hablamos luego profundizando sobre lo que para mí es la gran estafa de la supuesta intervención de mercenarios a Venezuela. Venezuela a partir del 10 de enero va a cambiar. Así que les sugiero que reflexionen y piensen de qué lado de la historia quieren estar. Esto tiene un punto de no retorno, y cuando ustedes lleguen a ese punto de no retorno, va a ser imposible salvarlos. Todavía están a tiempo. Piénsenlo bien. Y mientras los líderes de la falsa oposición siguen su show mediático internacional, el régimen de Nicolás Maduro avanza con sus planes electorales regionales y con su reforma constitucional. Como ya se los he dicho antes, estas elecciones tienen dos objetivos claros. El primero es depurar al gobierno de Nicolás Maduro, al Partido Socialista Unido de Venezuela, para mantener un bloque fiel a la figura de Nicolás Maduro. Además, pretenden otorgar algunos cargos a los falsos opositores que lo reconozcan como presidente legítimo y que firmen el compromiso de reconocimiento de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Y el segundo objetivo es impulsar y aprobar una reforma constitucional que le otorgue aún más poder, un poder absoluto a Nicolás Maduro, legalizando la representación comunal y convirtiendo al Ministerio de las Comunas en el nuevo sistema de gobierno nacional. Porque en una dictadura como la de Nicolás Maduro, ¿quién necesita democracia cuando puedes tener comunas? Como ya saben, estas elecciones fueron anunciadas para el 27 de abril de este año.
pero luego fueron pospuestas para el 25 de mayo y estoy seguro que seguirán cambiándole la fecha y posponiéndola hasta que el chavismo, el madurismo, logre conseguir las negociaciones que necesita con la falsa oposición, incluyendo a María Corina Machado, y por supuesto también logre las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos después de que Donald Trump logre la aprobación de su ley presupuestaria. Recuerden que la ley tiene un máximo hasta mayo para ser aprobada o discutida en la Cámara de Representantes y en el Senado. Entonces, por supuesto, ni el chavismo ni Nicolás Maduro son idiotas, por mucho que creamos que sí, y ellos van a seguir posponiendo la fecha de estas elecciones hasta no tener bien claras cuáles van a ser sus compromisos y sus negociaciones con la falsa oposición y con el gobierno de Donald Trump. Bueno, como ya les dije, si desean que profundice en este tema o en algún otro tema que hayamos tocado en este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios, o mejor aún, hagamos que este video llegue a 300 likes. Está bien, sé que no es mucho, para mí es muchísimo porque no tengo tantos seguidores y la verdad agradezco a los seguidores que tengo, que están pendientes de mi contenido, de mis análisis políticos y que les gusta debatir en la caja de comentarios. De verdad que eso lo agradezco mucho porque me ayuda a crecer dentro de mi canal. Y la verdad entiendo que lamentablemente al día de hoy a muy pocas personas les gusta escuchar verdades. Prefieren escuchar a vendehumos que defienden algún bando. Muy buenos los memes. Hay un par de memes de eso de la venta de humo que a mí me gustaron y yo mismo lo compartí. Pero cuando me dice Julio Coco vende humo, le voy a hablar claro, mano. Yo sí. ¿Y cuál es el mal de que yo venda humo? ¿Ah? Porque el problema es que cuando a alguien se le acusa de vender humo, usted realmente está acusando de estúpida a su audiencia. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero igual, yo sigo teniendo la esperanza de que esa realidad cambie y los ciudadanos comiencen a abrir los ojos y dejen de fanatizarse con los grupos políticos actuales, que no tienen ningún rumbo y que simplemente quieren vivir de la política. Y así, con este mensaje, concluimos nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal, dejen un pulgar arriba, dejen un comentario, compartan este video a más personas que también estén interesados en conocer lo que en realidad está sucediendo con Venezuela, con sus relaciones internacionales, con los Estados Unidos, entre muchas otras cosas. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, donde también estoy publicando contenido relacionado al realismo político, a los análisis desde un punto de vista pragmático y también algunos memes o muchas cosas que tienen que ver con política también. Y recuerden que para entender la política de Venezuela o de cualquier país del mundo no hay que ser un erudito, un extraterrestre o trabajar en la NASA. Lo único que hay que hacer es dejar de ver las cosas desde un ángulo partidista, desde un ángulo ideológico y comenzar a ver las cosas desde un punto de vista real, pragmático, desde los intereses. Al comprender eso y entender cuáles son los verdaderos intereses de los políticos, comenzaremos a comprender a dónde quieren ir y lo que de verdad pretenden lograr. Con eso nos vamos a ahorrar muchísimos dolores de cabeza para nosotros, para nuestras familias y nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo también. Me despido, no se olviden activar la campanita para que no les oculten mis videos y nos vemos en un próximo programa. Hasta entonces.